8:46, saludamos a Santiago Pérez, director de Clima Social. Santiago, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, ¿Qué sensación deja este debate de segunda vuelta? Estamos en los análisis, en el tiempo de ver el mensaje de fondo, ya más allá de las formas que presentaron los candidatos, que fueron muy discretas. Todo indicaría que el mejor desempeño lo tuvo Luisa González, pero quizás otros dicen el mensaje de Daniel Noboa fue mucho más directo y claro y realizable. ¿Qué opinión tienes de lo que pasó el domingo? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias. Hay varias cosas que decir con respecto al debate. Eh, Primero que es algo que ya se está instaurando como una tradición en las campañas electorales ecuatorianas, lo cual es muy bueno y es importantísimo que se desarrollen los debates porque eso es lo que les permite a los electores conocer un poco más a fondo a los candidatos, sus propuestas, su capacidad de desempeño, de argumentación, uno frente a otro u otra. Es importante que se mire esto, puesto que eso nos habla mucho de cuál es su capacidad de comunicación y de transmisión de los resultados. Así que es muy importante el debate. Estamos aprendiendo también, quiero decir, como sociedad a recibir el debate. Cada vez iremos desarrollando un poco mejor nuestras habilidades como país para procesar de una mejor manera los debates. Probablemente se irán intensificando. Es deseable que haya más debates, es deseable también que se den el debate entre los candidatos a la vicepresidencia. Aquí tenemos algunos temas, ¿no? Con respecto al formato, al desempeño de los candidatos, pero por sobre todo yo diría cuál es el impacto que tiene en la población y yo diría en dos sentidos. Primero, el de las percepciones de las personas que miraron el debate o se enteraron después del debate a través de todas las noticias y los comentarios en redes sociales, qué es lo que están leyendo que a veces pasa un poco escondido, ¿no es cierto? Porque pueden haber inclusive ciertos sentidos subliminales. Pero también la otra pregunta central es saber si es que el debate tiene una incidencia en la decisión de voto, que no necesariamente que la percepción de que un candidato se haya desenvuelto mejor en el debate va a tener como conclusión que vaya a haber un cambio en la decisión de voto. Digo, no necesariamente, de tal manera que hay que mirar los dos aspectos por separado. Ujú. Bueno, el tema de quién vio el debate, vamos un poco a compararlo con la primera vuelta. No hay todavía datos digamos, eh, muy ciertos, sobre todo en cuanto penetró el debate en las redes sociales. Lo tengo a Santiago, se me fue. Se nos desapareció su imagen y Ahí está volvió. Santiago. Ahora sí. Aquí yo tengo la sintonía del día domingo de Quito, por ejemplo. En Quito, la mayor cantidad de personas vio el debate Teleamazonas en Ecuavisa, estoy dando en Teleamazonas en TC, en Ecuavisa tercero, eh, en cuarto lugar RTS y en quinto TBC. Es el rating de sintonía de Quito, es decir, y sumado todo esto, más o menos da unas 400.000 personas eh, que vieron solo en Quito de lo que marca el rating. Habrá que ver lo de Guayaquil y lo del resto del país, pero sí una penetración importante, porque la expectativa que se generó eh, por que pasó en primera vuelta fue muy alta. Claro, quizá el desencanto se fue produciendo en el transcurrir de los minutos. Sí, y de hecho tenemos mucha menos conversación digital luego de la realización del debate, a diferencia de lo que fue el debate de la primera vuelta, en el que la conversación digital se disparó una vez que se terminó, o mientras transcurría y después de que se terminó el debate. Yo pienso que eso tiene que ver porque esa era la campaña de la primera vuelta, había ocho figuras, había como más variedad, ¿no? Para todos los gustos y de hecho uno de los factores que dispararon la conversación digital en el debate de la primera vuelta tenía que ver con los memes y las bromas que se hicieron sobre Bolívar Armijos, que fue el candidato menos votado además, ¿no? Entonces, fíjense, es lo interesante, la paradoja, ¿no? El candidato menos votado es el que atrajo más atención
provocó mayores comentarios, etcétera, pero eso no le hizo que ganara votación el hecho de que sea el más comentado, el más memeado y todo, ¿no? Entonces, en este debate cambian algunas cosas, ¿no? Primero es uno frente a la otra. Además, creo que cada uno de las dos campañas y los candidatos sabía a lo que iba al debate. De acuerdo con todos los estudios que se han realizado, o la mayoría de los estudios, Daniel Noboa mantenía una ventaja hasta antes del debate, no sabemos qué va a pasar después, y por lo tanto, en una campaña que va adelante, el objetivo siempre dentro del diseño estratégico de estas campañas es mover lo menos posible. Y por lo tanto, yo diría, Daniel Noboa hizo bien su trabajo, es decir, no movió mucho, se desenvolvió medianamente, probablemente en la suma de los errores y de los aciertos. También se podría decir lo hizo un poco mejor Luisa González, pero no necesariamente eso va a impactar en los distintos públicos, principalmente en las personas indecisas. Porque además lo que habíamos comentado y habíamos conversado anteriormente es que Luisa tenía y tiene todavía un gran reto, que es construirse más a sí misma y presentarse como una potencial buena presidenta de la República, más allá de quién sea su asesor principal o el líder de su organización política. Yo creo que ahora ya no es ese un tema en el que estén fijándose los electores, principalmente los indecisos, sino más bien esperan de la candidata una propuesta que emerja de su propia personalidad y de su propia voluntad. Entonces, creo que también Luisa lo hizo muy bien en ese sentido, porque comenzamos a ver una Luisa ahora, ¿no? Creo que dio un gran salto con respecto a lo que fue su desenvolvimiento en el debate de la primera vuelta, pero no sabría decir en este momento si es que el, am, el arrastre del efecto del debate de la primera vuelta, en la que se implantó tan fuertemente el eslogan de la primera vuelta de la Revolución Ciudadana, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, siga teniendo un efecto colateral en este momento y ya pueda ser demasiado tarde para tratar de inventar este cambio. Sin embargo, yo sostengo esto, que creo que ambos lo hicieron bien, hicieron cada uno su trabajo, ambos tenían una razón estratégica por detrás para que explicaba su comportamiento y su desenvolvimiento, y los pequeños detalles tienen que ver ya con sus propias capacidades intelectuales de desempeño comunicacional. 8:54, estamos hablando con Santiago Pérez, director de Clima Social. Santiago, buenos días. Bueno, en este contexto quedan pocos días de esta intensa campaña, los últimos días ya que tendrá que hacer un candidato o la otra candidata para ganar ese voto de los indecisos en este post-debate. Sí, ah, estoy un poco a la expectativa de ver cómo salen las evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Am, Nosotros estamos aplicando una herramienta de análisis de percepciones audiovisuales. Hemos preferido dejar un poquito más de tiempo hasta hoy, más o menos, en el que se terminaría la cola de impacto de las ondas expansivas del impacto del debate, para saber un poco cuáles son las lecturas que tiene la población con respecto a los elementos que vio en el debate. Si es que la diferencia no es muy grande entre una candidatura y la otra candidatura, estos elementos, estos pequeños pero significativos elementos del comportamiento en el debate y de todo lo que vaya a venir después, por eso es que las dos campañas están tan enfocadas en sostener su posición en el debate. Yo creo que la campaña de Daniel Noboa lo que busca es borrar, tratar de pasar ya rápido este capítulo, y no vemos que desde esa campaña se esté generando mucha conversación y mucho comentario a propósito del desempeño de Daniel Noboa en el debate. Al revés, en el caso de la Revolución Ciudadana le están metiendo con todo.
sus voceros y medios aliados y afines están generando, tratando de generar esta conversación post-debate para mostrar que Luisa se desempeñó mejor y que tiene mejores propuestas. De todas maneras, una campaña presidencial, principalmente de segunda vuelta, es un gran operativo de gerenciamiento en el que hay que tener una minuciosa planificación estratégica y también mucho sentido táctico en estos últimos días de la campaña. En el Ecuador sabemos que existe una porción de personas que se manifiestan indecisas y hay también una porción de personas que si bien se manifiestan inclinadas a votar por una u otra candidatura, no son tan firmes, ¿no? Este es lo que se dice el voto blando. Así que pienso que en estas 2 semanas que queda vamos a ver todo el despliegue de las dos campañas, tanto en la parte positiva como también en lo que se denomina el lado B, la parte de la campaña negativa y me parece que el efecto acumulado de todos esos elementos puede ser el que dé un resultado final. Quiero volver un poco al inicio de tu comentario, Santiago, en el que hablabas de lo importante que es para la democracia este tipo de ejercicios que vamos teniendo en el país y que tienen que irse de alguna manera puliendo, aprendiendo de otras experiencias. Justo al mismo tiempo teníamos un debate en Argentina con otras características de modelo, digamos. Eh, Veamos algunas cosas pequeñas del debate que podrían no ser tan importantes, pero a lo mejor sí lo son. Por ejemplo, esto de que el moderador esté en la mitad de los dos candidatos, dándole además un realce mayor al moderador. No se pueden ver los candidatos en el cara a cara que uno buscaría, es decir, hay alguien que les interrumpe. Dos, Daniel Noboa y su mirada siempre abajo. Entonces, claro, lo primero que decían es está leyendo. Ya no con chaleco antibalas. Eh, Luisa González con lentes, luego quitándose los lentes y poniéndose los lentes, bueno, ya dijeron también que son lentes biónicos. Eh, Muchas cosas en las actitudes de los candidatos, en los cambios respecto de la primera vuelta. Sí, me acuerdo de un maravilloso libro que se llama Tú eres el mensaje, Robert Ailes, en una investigación que se hizo con respecto a cierta imagen que tenían específicamente un político estadounidense, Richard Nixon, se decía, en las encuestas siempre aparecía que había un porcentaje de personas que consideraba a Richard Nixon mentiroso. Haciendo un análisis de la imagen de Richard Nixon, se descubrió que él tenía un poco de sudor en el labio superior y las personas dicen, una persona que suda cuando habla está mintiendo. Entonces, esos son pequeños aspectos, pequeños detalles que pueden transmitir subliminalmente unos mensajes que pueden ser muy potentes. Sí, efectivamente, me parece que el formato puede mejorar en ese sentido para poder contrastar mejor uno frente a otra candidata. Eso en primer lugar. Y habría que ver qué leyeron los ciudadanos, porque yo tengo como dos hipótesis a propósito del desempeño de Daniel Noboa. Si bien objetiva racionalmente, él tuvo un menor desempeño, no fue tan bueno y marcó una diferencia con respecto a la primera vuelta, a su desempeño en la primera vuelta, porque no utilizaba todo el tiempo de las preguntas, porque estaba un poco titubeante, porque apenas terminado el debate se levantó, se paró y se fue. Y todo eso me parece que son manifestaciones de una sensación que tenía el candidato de que no le había ido tan bien. Eso no necesariamente es malo, porque probablemente también está generando una cierta especie de empatía, ¿no es cierto?, con un candidato joven que representa el cambio, que no necesariamente tiene toda la cancha y toda la experiencia necesaria, y probablemente esa emoción de conexión con un candidato que también comete sus equivocaciones puede ser que sí le sirva a Daniel. Ah, por el otro lado, en cambio, puede ser que ciertos electores están diciendo, se necesita una persona en las actuales circunstancias graves que vive el Ecuador que tenga un mejor conocimiento, que tenga un mejor manejo, que tenga más cancha para poder liderar al país en los actuales momentos. Y probablemente en eso le podría favorecer más a Luisa que a Daniel, pero todo depende de las percepciones y estas percepciones todavía me parece que tienen que ser testeadas para saber cuál va a ser su impacto final. Muchas gracias, Santiago, por ayudarnos a hacer este análisis.
luego del debate, el post-debate famoso que dicen muchos que es más importante que el mismo debate, y en el que se siente quizás, yo no sé si tú coincidas con lo que yo estoy sintiendo, que Luisa gana el domingo, pero en el post-debate va ganando Novoa. Creo que las dos campañas están haciendo un gran esfuerzo por posicionar sus mensajes y su encuadre noticioso con respecto a la lectura del debate, ¿no? Y creo que me parece que solamente los números nos van a decir qué Ujú. tanto puede haber impactado el debate. Acuérdense que con respecto al debate famoso de León Febres Cordero y Rodrigo Borja, se decía que León le había ganado a Borja, pero después se tuvieron revelaciones del equipo estratégico de la campaña de León Febres Cordero, que ellos habían hecho investigación y habían encontrado que quien había ganado ese debate había sido Borja y no León, debido a la actitud agresiva de León Febres Cordero. Como pueden ver, hay muchas sensaciones y emociones que tocan mucho la intimidad de las personas y eso les lleva a tener una forma de comportamiento en un sentido o en el otro sentido. El hecho de victimizar a un candidato, y eso ya se ha demostrado en muchas campañas electorales, puede ser algo completamente perjudicial para quien ejerce ese ataque, ¿no? Y también ese es el otro tema que vamos a ver, cómo transcurren esta semana. Yo diría que entre hoy y mañana pasado, el tema de la conversación del debate ya se agota, ¿Mm? pero ya sus efectos, sus impactos ya quedaron, ¿no? Instalados. Gracias. Santiago Pérez, director de Clima Social. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.